Bienvenidos a todos y a todas y gracias por unirse a este webinar sobre cómo integrar tu sistema SCADA con el resto de tu infraestructura. El objetivo de hoy es explorar cómo integrar sistemas SCADA con distintos sistemas que habitualmente están disponibles en las infraestructuras de las compañías y qué beneficios aportan estas integraciones. Concretamente y de forma práctica, haremos ejemplos de integración en vivo de Advice, nuestro sistema SCADA, con bases de datos SQL y con sistemas de videovigilancia, vídeo en tiempo real, cámaras IP. También vamos a hacer un ejemplo de despliegue de Advice SCADA utilizando tecnología Docker, una solución perfecta para entornos que requieren portabilidad, flexibilidad, rapidez y escalabilidad. Mi nombre es Ivonne Hernández y seré el moderador y ponente de esta sesión y me acompañarán mis compañeros Isaac de la Calle y Paola Melo, que intervendrán más adelante. Queremos asegurarnos de que esto sea un espacio lo más útil y práctico posible para todos, así que por eso tienen la sección del chat abierta para que puedan arrojar sus preguntas, nosotros las iremos contestando y también abriremos un espacio al final para preguntas, ¿vale? Sin más, arrancamos ya. Esta sería un poco la agenda, el orden que vamos a seguir. Para los que no nos conocen, una breve introducción. No nos entretendremos mucho aquí para ir luego al grano a ejemplos prácticos de integración de nuestros sistemas SCADA, en este caso con bases de datos SQL. Haremos un ejemplo práctico. Integración con cámaras IP. Veremos ejemplos prácticos también de distintos tipos de cámaras. Y luego pasaremos al bloque de despliegue, donde haremos un ejemplo en vivo básico, pero paso a paso, para que sepan lo que tienen que hacer para desplegar el SCADA en Docker y los beneficios que aporta, ¿vale? Y luego haremos ejemplos de todo esto y luego los cerraremos en el punto 5, ¿vale? Y como les decía, una sección final de preguntas-respuestas en las que atenderemos vuestras consultas, ¿vale? Esta es un poco la agenda. Entonces vamos allá con la introducción. Para los que no nos conocen, somos Bester Business, somos una empresa proveedora de software, de soluciones de software de conectividad industrial por un lado y de explotación de datos por otro, ¿vale? Estas son nuestras dos divisiones globales, aunque luego tenemos varios departamentos, pero nos dedicamos especialmente a la conectividad OT, IoT y a software de visualización y control y algo más, analítica de datos avanzada, como sería en el caso de, en este caso, Advice. Advice es una marca representada por nosotros, por Vester, en varios países y lo definimos como plataforma software industrial desarrollada en tecnología web pura y OPC UA. Como les decía, no me voy a entretener mucho en definir qué es Advice porque queremos ir al grano a los ejemplos prácticos, así que mis compañeros ahora pondrán en el chat una agenda, bueno, dos agendas, una con nuestro personal en Europa, España, Portugal especialmente, y otra con la agenda para nuestro personal de Latinoamérica. Para quienes quieran conocer un poco más Advice, después de este pequeño resumen que voy a hacer ahora, pues puedan agendar una reunión de una hora aproximadamente y exponer, bueno, hablar, ¿vale? Conocer Advice más en profundidad, cómo encaja en vuestro negocio, etcétera. Por resumirlo, es un software desarrollado por la empresa Bachmann Visutech, que es una empresa austríaca de un grupo austriaco-alemán y llamado Bachmann Electronics, y desde que se concebió la idea de desarrollar Advice en 2005, se hizo con estándares abiertos en mente para aportar la mayor flexibilidad y libertad posible a las aplicaciones que se construyan. Y bueno, y tal es el ejemplo que al final ahora todas las marcas están tendiendo a estándares abiertos. Esos dos estándares abiertos sobre los que se ha desarrollado Advice son, por un lado, tecnología web pura para la visualización y el control, ya les digo, desde 2005, y para poder visualizar desde cualquier dispositivo. Y el otro pilar es OPC UA, el stack de OPC UA en el núcleo del software de Advice SCADA, ¿vale? Garantizando una interoperabilidad total y sobre todo un futuro, una evolución conforme vaya evolucionando el estándar OPC UA. Cuenta con un modelo de licenciamiento sencillo, con tags y clientes ilimitados para facilitar la vida a aquellos que quieran apostar por este software. Y no solo la vida a la hora de elegir la licencia, sino a la hora de escalarla más adelante, ¿vale? Y es un modelo de licenciamiento donde no se penaliza por funcionalidades, desde la licencia más pequeñita hasta la más grande, no se van a sacrificar funcionalidades para poder utilizar el software. Es decir, que la historización, las alarmas, el reporting, el motor de scripting, todo lo que vamos a ver hoy, todas las librerías de objetos y de dashboards que hemos presentado en otros webinars, están disponibles en todas las licencias, ¿vale? Entonces, muy cómodo el modelo de licenciamiento. También Advice destaca por la alta disponibilidad que ofrece. Ofrece el mayor nivel de redundancia que se suele ofrecer en sistemas de visualización y control, que es redundancia hot standby.
donde no se pierden ni datos ni visualización en un cambio de servidor, ¿vale? El software es multiplataforma, de hecho el webinar de hoy es un ejemplo de ello. En la parte final trabajaremos con Linux especialmente. Entonces, para no tener dependencias de sistemas operativos, ofrecemos cosas que van más allá de la SCADA. Analítica de datos avanzada en capa industrial es lo que más nos está rentando ahora mismo. Si no conocen nuestra librería de dashboards, les invito a que utilicen esos links que hemos puesto en el chat para preguntarnos por ella y para poder presentársela. Y bueno, y desde el punto de vista de desarrollo es una herramienta, es un software orientado a objetos, donde la orientación a objetos es fundamental y también permite diseño online. También en el webinar de hoy tocaremos un poquito de esto, ¿vale? Hasta aquí un poco la introducción de quiénes somos y qué es AdVice. Ahora ya vamos de lleno al objeto de este webinar, que son las integraciones. Imaginemos que vamos a poner en marcha nuestro SCADA o tenemos nuestra máquina host, virtual, nube, física, no importa. Y queremos sacarle el máximo partido. ¿Vale? Entonces, en nuestra infraestructura hay otros sistemas, evidentemente. Entonces, vamos a explorar esos otros sistemas y cómo al integrarlos con el SCADA, pues las aplicaciones resultantes son mucho más potentes, siempre orientadas a tener una mayor claridad a la hora de gestionar el negocio, ahorrar costes y maximizar producción, lo que ya sabemos, ¿vale? Entonces, ¿qué otros sistemas nos solemos encontrar en proyectos de automatización, de visualización, control y de analítica de datos avanzada? Nos encontramos con la necesidad, bueno, necesidad o la situación de integrarnos con brokers MQTT, ¿vale? Son brokers MQTT. MQTT es el protocolo por excelencia para el IoT industrial, ¿vale? También nos encontramos con proveedores de usuarios, ¿vale? En infraestructuras medio grandes, los usuarios de los sistemas son los mismos usuarios que se usan para la SCADA también. Entonces, normalmente se requiere una integración con esas fuentes de usuarios para que esos mismos usuarios, que ya están controlados y centralizados, puedan acceder a la SCADA. Integración con servidores, con APIs de externas, o sea, con servidores REST o con clientes REST. Es decir, que Advice pueda solicitar datos a APIs customizadas o al revés, aplicaciones externas puedan pedir datos a la API, ¿vale? A la API del SCADA. ¿Qué más nos encontramos? Pues necesidad de integrarnos con algún servidor SFTP para ir arrojando ahí documentos, ¿vale? Reportes o exportaciones de históricos o lo que sea. También nos encontramos con la necesidad de hacer integraciones más, por ejemplo, con maquinaria antigua, que no está digitalizada, pero sí que cuenta con un directorio dentro de algún equipo en la red donde iba arrojando ficheros. Pues tener la capacidad en el SCADA de entender ese fichero y adquirir los datos a través de esos ficheros, pues también es algo que nos solemos encontrar. Lo de PLCs me lo voy a saltar porque ya todos lo sabemos. Eh, Servidores de correo electrónico, nos queremos integrar con servidores de correo para enviar alarmas, para enviar reportes o lo que consideremos. Con servidores OPC UA, con clientes OPC UA, otros sistemas a través del estándar OPC UA. Historians, bases de datos secuenciales diseñadas para almacenar y manejar grandísimas cantidades de información, pues también hemos visto la necesidad de integrarnos con ellos. Y después también lo que vamos a ver hoy, sistemas de videovigilancia para poder en una pantalla de la SCADA tener visualización de las cámaras IP del circuito y bases de datos relacionales, ¿vale? Entonces, estos dos son los que vamos a ver hoy, con detalles prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el primero, integración con bases de datos relacionales. ¿Qué nos solemos encontrar aquí? A grandes rasgos, podemos dividir los ejemplos de aplicación de la integración del SCADA con bases de datos en tres, ¿vale? Son, digamos, tres grandes grupos de posibles usos o aplicaciones, ¿vale? El primero sería ir almacenando información en las bases de datos SQL, las que ustedes quieran, ¿vale? SQL Server, MySQL, la que sea. ¿Con qué objetivo? Pues, por ejemplo, con el objetivo de historizar ahí, ¿vale? De adquirir datos de planta o datos calculados por el propio SCADA o datos provenientes de esas otras integraciones que vimos antes, meterlos en una base de datos externa y estándar y abierta y SQL para que otras aplicaciones pues, puedan consultar esa información de ahí, ¿vale? Entonces, actuaría en este caso, sería un ejemplo de aplicación de historización en base de datos externa. Otro ejemplo de aplicación puede ser alimentar unas tablas SQL y con datos en tiempo real. Es decir, vamos leyendo datos de proceso, por ejemplo, en tiempo real, y según los leemos, vamos haciendo un update de una tabla concreta, vamos manteniendo viva una tabla con datos frescos, vivos y en tiempo real
para que otras aplicaciones pues tengan datos consistentes, ¿vale? Hay aplicaciones externas que solo hablan con base de datos SQL, que no son industriales, no hablan OPC ni hablan protocolos industriales, pues que tengan datos industriales, ¿vale? Y un tercer grupo de aplicaciones puede ser lo inverso, que les cada consulta información puesta en la base de datos por otro sistema y vuelque esos valores a campo, a PLC, a maquinaria, bueno, a la planta, ¿vale? Entonces, estos serían tres grupos de aplicaciones, a cada una de ellas, pues, luego hay particularidades, ¿no? Por ejemplo, la historización que sea time series, emulando un historian, o la historización que sea con formato, ¿vale? Si hay unas tablas existentes y queremos ir rellenándolas punto por punto, pues también. Ya cada grupo de aplicación tiene su particularidad. Pero esto es más o menos en global lo que nos encontramos. Bien, ¿qué les vamos a mostrar hoy en nuestra demo en vivo? Les vamos a mostrar una introducción a un módulo que hemos desarrollado. En Better Business somos un distribuidor de advice muy activo y los que nos siguen lo habrán visto ya. Y vamos desarrollando librerías, vamos desarrollando recursos que compartimos luego con nuestra comunidad. Y uno de ellos es un módulo de transacciones SQL. Consta de, primero, una parte de frontend, ¿vale? Un display que les enseñaré ahora para establecer conexiones estables a bases de datos y también con un objeto para hacer consultas, como una especie de constructor de query rápido para ver datos en tablas. Y luego, ejemplos, una serie de librerías de scripts para hacer esas transacciones en segundo plano automatizadas. Lo que vimos antes, insertar modo time series, actualizar tablas existentes o consultar en base a tiempos, en base a condiciones. Lo vamos a ver, vamos a hacer estos primeros ejemplos, así que dejo de compartir PowerPoint y abro mi advice, ¿vale? Entonces abro un cliente y esta sería la primera, lo tengo aquí en la pantalla de base, esta sería la primera, el primer display que forma parte de este módulo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, espera que cierro esto. Fíjense, aquí tengo una tabla a la izquierda que me muestra automáticamente los, las bases de datos con driver ODBC disponibles en mi sistema operativo, ¿vale? Los DSNs del sistema. Esto lo hace solo. Cuando ustedes reciban esto, van a abrir la pantalla y van a ver las bases de datos a las que se puede conectar Advice en este preciso momento sin hacer nada más, ¿vale? Se los demuestro. Si escribo aquí ODBC, busco mis DSNs de sistema y son exactamente estas tres bases de datos con estos drivers ODBC, ¿vale? Entonces, esta interfaz lo que me permite es ver un poco a qué me puedo conectar, a qué puedo conectar Advice y establecer conexiones, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta MySQL, le doy a añadir. Esta base de datos está tomando la autenticación del ODBC. Cada driver ODBC en el sistema operativo ya requiere estar autenticada contra la base de datos, por lo tanto, no me hace falta hacer nada más que darle a OK y ver si se establece correctamente la conexión. Aquella base de datos que esté conectada aparecerá aquí directamente. Esto digamos que es una pantalla de diagnóstico, o sea, de conexiones y diagnósticos. Por detrás, ¿qué está pasando? Se lo mostrará mi compañero Isaac después, pero se están creando estructuras, ¿vale? Estructuras y comunicaciones, ¿vale? Luego se las enseñará mi compañero Isaac. Hago lo mismo con Postgre y con SQL Server puedo hacer lo mismo, solo que en este caso me va a pedir autenticación por la cadena de conexión que requiere SQL Server. Le voy a dar sin nada y para ver simplemente que da un error, ¿vale? Como les decía, esto sirve también como diagnóstico. Bien, de estas bases de datos configuradas, conectadas o no, pero están configuradas, aparecerán en esas estructuras internamente. Y aquí tengo ese segundo objeto que les decía, que es una especie de constructor de queries. Y aquí sencillamente puedo ir seleccionando con estos botones, con estos combo box, se llaman en Advice, las distintas tablas, ¿vale? Entonces puedo poner aquí esta tabla, de esta tabla selecciono estas columnas o todas y puedo poner cláusulas where y aceptar, lanzo la query y me trae la query tal cual está en la base de datos, ¿vale? Puedo hacer updates o no, actualizar filas o no, pues por ejemplo este 1200 le pongo aquí un 3333, actualizo tabla, acepto y me hace una escritura en la base de datos y luego la vuelvo a leer y estoy viendo la tabla en vivo, ¿vale? Me puedo cambiar de tabla o incluso de base de datos, vamos a poner Postgre, selecciono otra tabla, acepto. Y es una tabla universal, ¿vale? Sirve para todas las bases de datos soportadas por el módulo y es un simple selector de queries sencillas para ver que todo esté bien e incluso para poder trabajar aquí, exportar y ver otras columnas y demás, ¿vale?
Entonces, esto sería la parte de configuración, diagnóstico y, bueno, el constructor este para echar un vistazo a las tablas. Y ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Isaac para que les muestre esas aplicaciones más de segundo plano, esas transacciones que van por detrás de historización, de updates, de selects. Bueno, Isaac, si estás por ahí, muéstranos tu Sí, aplicación. hola Ivone, ¿me oís bien? ¿Me veis bien? Aquí estoy. Te escuchamos Hola a perfectamente. todos. Muy bien, a ver, un segundo que comparto pantalla yo ahora. Firmáis que veis la pantalla, ¿no? Sí, Es mi escritorio de Advice. sí. Pues muy bien, hola a todos, gracias lo primero por conectados. Y eso, como ha dicho Ivone, os voy a mostrar brevemente cómo funciona este módulo de conexiones con bases de datos, ¿vale? Esta librería, cómo funciona del lado del servidor, ¿vale? Que esta librería, pues, como ya ha comentado Ivone, pues es una consulta muy habitual, el tema de conexiones con bases de datos, una consulta que tenemos muy recurrente y hemos querido desarrollar este módulo de conexiones para que el trabajo con las bases de datos sea más sencillo, enfocándonos más en la parametrización, ¿vale? Y no tanta programación. Y en cuanto al funcionamiento, de manera que abra la conexión y la mantenga y sea más eficiente y esté la comunicación más optimizada con las bases de datos, ¿no? Os voy a enseñar un ejemplo que también tenemos aquí. Tengo una base de datos MySQL, ¿vale? Aquí en esta máquina. Y junto con la librería, con este módulo de conexiones de bases de datos, pues os vamos a proporcionar unos scripts de creación, ¿vale? Para construir esas tablas adecuadas a las queries de ejemplo que incluye la librería. Y estas queries y esta comunicación con la base de datos, pues os puede servir luego en vuestros proyectos de ejemplo, tener un punto de partida, ¿no? Que muchas veces nos preguntáis, nos pedís, oye, ¿tenéis un ejemplo de esto? ¿Cómo se hace? O pásame un display o un ejemplo de cómo haría estas cosas, ¿no? Pues esto os puede servir de base en vuestros proyectos para comunicar con bases de datos y, lógicamente, luego se puede todo modificar, adaptar, ampliar o lo que se necesite, ¿no? Entonces, vamos a abrir desde aquí, desde el motor de MySQL que tengo aquí instalado, desde el MySQL Workbench. Vamos a abrir el script de creación para crear lo primero la base de datos, ¿vale? Seleccionamos el script adecuado para MySQL y voy a ejecutarlo desde aquí para que se creen las tablas adecuadas a las queries que incluye nuestra librería, ¿vale? Siempre refresco aquí y aquí veis que se me ha creado ya la base de datos y una serie de tablas, ¿no? Os voy a enseñar esta primera tabla. Vamos a hacer un ejemplo de cómo meter datos en esta tabla desde Advice, ¿vale? Vamos a seleccionar aquí la tabla para que veáis, pues es una tabla muy sencilla para ir insertando variables, datos de variables, cada uno en una fila, con su nombre, con el valor, con el estado y con el timestamp que tiene en cada momento cada variable, ¿vale? La comunicación con las bases de datos, como ya he dicho Ivone, es a través de ODBC, ¿vale? Yo tengo aquí en mi sistema también configurado el driver del conector de MySQL. A ver, dame un segundo que lo abro y os lo enseño, ¿vale? Aquí tengo el driver en mi sistema instalado. Tengo ya preconfigurado el DSN, que se llama el Data Source Name, con los datos de la conexión. Vamos a comprobar que la conexión con la base de datos es correcta, ¿vale? Hacemos el test y está OK. Y lo que hacemos ahora, pues, es trabajar desde el Builder. Os voy a enseñar cómo se trabaja con un proyecto que tengo aquí vacío. Un segundo. Aquí abro la consola. Vamos a arrancar el Builder. Voy a minimizar aquí para que veáis. Minimizo aquí la máquina. Vamos a abrir el Builder para que veáis cómo se trabaja desde el Builder, porque la parte que os ha enseñado Ivone es el servidor, es de la parte del cliente. eh, Haría parte de este trabajo creando las instancias de las conexiones. Pero podemos hacerlo también desde el builder, configurar desde el builder todo el trabajo de las comunicaciones y las queries que luego queramos utilizar con nuestros nodos, ¿vale? Este proyecto es un proyecto vacío. Como podéis ver, aquí no tengo nada, simplemente tengo una fuente de datos de un servidor de pruebas de OPC-UA y un par de nodos, ¿vale? Con el que os voy a enseñar los ejemplos, ¿vale? Estos nodos que están recibiendo ahora mismo datos del servidor de OPC-UA, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es, voy a cerrar aquí ventanas, es importar la librería, ¿vale? Importamos la librería desde aquí, desde el menú Builder, le damos a importar y seleccionamos, aquí lo tengo en el escritorio, seleccionamos el fichero de la librería y lo importamos, ¿vale?
Al importar la librería, se nos crea un object type, un tipo de objeto, que es conexión con base de datos, que es este, del que luego hacemos nosotros instancias, ¿vale? Si tenemos varias conexiones con distintas bases de datos, hacemos instancias de varias veces de este objeto, ¿no? Esto, como os decía, desde el cliente web, con el display que os ha enseñado Ivone, se crearían esas instancias, ¿vale? Y si las creamos desde aquí, desde el builder, pues hacemos clic derecho aquí en la carpeta de objetos, añadir nodo, y añadimos un objeto de tipo conexión con base de datos, ¿vale? Aquí en este ejemplo, como voy a hacer con MySQL, pues le voy a poner el nombre MySQL, ¿vale? Creamos aquí la instancia de la conexión y se nos crea un objeto que incluye pues un display y básico con el que podemos ver el nombre, la descripción de la conexión, habilitarla o deshabilitarla, ver el estado en el que está, también parámetros de funcionamiento. Se incluye una carpeta de control con los parámetros de funcionamiento, los scripts que utiliza la librería para comunicar, parámetros de conexión y demás. Y una carpeta aquí que incluimos con queries de ejemplo en sentido advice a base de datos, si queremos insertar datos, hacer inserts o actualizar datos en la base de datos, y sentido también base de datos hacia advice, si queremos leer datos, traernos información a nodos de advice o lo que sea, ¿no? Para configurar la comunicación, lo primero que hacemos es venir aquí a carpeta de parámetros y ponerle un nombre, ¿no? Le ponemos un nombre, en este caso le voy a poner también MySQL, ¿vale? Y el parámetro más importante es el connection string. Aquí definimos la cadena de conexión que va a utilizar Advice para comunicar con la base de datos. Es a través de ODBC, como os decía, y si aquí cogemos el data source name, el DSN, que lo tenemos ya configurado aquí en el sistema operativo. En el caso de MySQL basta con indicárselo así, con el nombre. ¿Vale? Aquí DSN igual al nombre, que le voy a pegar aquí. ¿Vale? Si son otras bases de datos, pues a veces el formato cambia del connection string. Aquí lo que os recomendamos es que podéis consultar esta web como referencia para distintos sistemas de base de datos. Hay connection strings de todos los sistemas con todos los parámetros que pueden incluir y estas cosas, ¿vale? Por si os sirve de ayuda esta web, connection strings como referencia, ¿vale? En el caso de MySQL solo basta con indicárselo así, indicar el DSN por el que va a comunicar, ¿vale? Y con esto, si activamos los scripts de funcionamiento, ¿vale? Activamos el script de conexión, un script que utiliza para monitorizar la conexión y un script en el arranque. Simplemente con esto, pues ya podemos empezar a utilizar la conexión desde el builder, ¿vale? Vamos a abrir el display main y vamos a arrastrar la conexión aquí para ver si desde el navegador, vamos a abrir el navegador y ver cómo conecta y si está ok la conexión también desde Advice, ¿vale? A ver, un segundo que se me ha abierto la ventana del navegador aquí en la otra pantalla, ¿vale? Sin más que yo darle aquí a habilitar la conexión, ya se habilita, me indica que está ok y ya puedo empezar a hacer las queries desde el builder, ¿vale? A configurar las queries que yo quiero hacer. Como os decía, vamos a insertar aquí en esta tabla datos de variables que vengan con su nombre, valor, status y también están, ¿vale? Entonces, vamos a hacer las queries en estos dos nodos. Entonces venimos aquí a la carpeta de queries, este es el sentido advice a base de datos. Como os decía, que tenemos distintos ejemplos de scripts para realizar queries, para hacer insert, update o select, ¿vale? En este caso vamos a coger esta, que es la que corresponde a la tabla que os decía. Nos copiamos el script al nodo que queremos configurar la comunicación, lo pegamos aquí y ahora configuramos, parametrizamos este script para hacer las queries, ¿vale? Como veis aquí, pues incluimos ya aquí en el código del script una ayuda a modo de referencia para ver cómo es la tabla, cómo se van a almacenar los datos en la base de datos, ¿vale? Como os decía, nombre, valor, estado y timestamp. Y aquí pues vamos parametrizando esto. Lo primero que le decimos es qué nodo es el que queremos guardar en la base de datos, ¿vale? Sería esta variable, lo arrastramos aquí. Podemos guardar la información en la base de datos cada vez que hay un cambio en el nodo, ¿vale? Cuando hay un cambio en el valor o en el estado o lo que sea, disparando aquí el trigger, podemos guardarlo con un cierto intervalo de tiempo que podemos configurar aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí 5 segundos, ¿vale? Le damos a OK. Le indicamos qué conexión queremos utilizar, porque podemos tener varias conexiones, pues le indicamos al script que hace las queries qué conexión tiene que utilizar y un nombre. Le ponemos un nombre a la variable, vamos a poner aquí variable 1, por ejemplo. Uy, voy a ponerla 1, mejor.
Si la comunicación con la tabla es distinta, si la estructura de la tabla es distinta, pues podemos cambiar los nombres de las columnas. Incluye algún parámetro más, pues, por ejemplo, un parámetro para indicar si el timestamp que guardamos es el timestamp del propio nodo, del último valor del nodo, o el timestamp del momento en el que se ejecuta la query. Y luego parámetros pues, para sacar un log o para hacer debug o lo que sea, ¿no? Y como siempre, lógicamente todo abierto que podemos personalizar, customizar, todo lo que necesitemos, ¿vale? Vemos todo el código tal cual está. Entonces, sin más que guardar aquí, pues con esto ya se empieza a ejecutar la query con este intervalo que hemos definido. Y si venimos aquí a la tabla, a la base de datos, pues vamos a ver cómo, si consultamos aquí de nuevo, ya estamos poblando de datos con nuestra variable cada 5 segundos los datos nuevos, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, configurar la misma query para el otro nodo y que se vaya poblando la tabla con los otros con este otro nodo, ¿vale? Con los dos nodos a la vez. Pegamos aquí el script y del mismo modo configuramos aquí el nodo que queremos insertar en la tabla. Vamos a ponerle aquí también un intervalo, pues, bueno, así de 10 segundos, está bien. La conexión que queremos utilizar y le vamos a poner aquí el otro nombre, la variable 2. Guardamos. Y con esto, pues ya estos dos nodos están ejecutándose las queries para hacer inserts de los nuevos datos cada 5 segundos en nuestra tabla. ¿Vale? Venimos aquí, vamos a refrescar de nuevo y ya se está aquí almacenando también la variable 2. ¿Vale? Si yo quiero almacenar los datos de una manera distinta, pues por ejemplo, si incluimos varios ejemplos en la librería para almacenar varios nodos, varias variables por columna o en grupos o en bloques, ¿vale? Si por ejemplo quiero utilizar esta otra tabla en la que almaceno en dos columnas distintas, en una columna el valor de un nodo y en la otra columna el valor del otro nodo y el timestamp, pues yo puedo utilizar esta otra query. Volvemos al builder, vamos a utilizar esta otra query. Y vamos a configurar aquí esta query que lo mismo se puede disparar por un cambio en un nodo, se puede disparar por un intervalo. Vamos a ponerle aquí también 5 segundos. ¿Vale? Le indicamos qué conexión tiene que utilizar, la conexión que tenemos con MySQL. Y en el primer nodo, aquí en este parámetro, le indicamos cuál es el primer nodo, que es este, y cuál es el segundo nodo que yo quiero insertar en las columnas. ¿Vale? Sin más que aquí guardar, pues con esto y volvemos aquí a la tabla, vamos a consultar y ya estamos empezando a recibir aquí los datos, las inserciones, los inserts en nuestra tabla con los datos nuevos cada 5 segundos, ¿vale? Y eso, como os decía, pues incluimos ejemplos para hacer inserts, para hacer updates, para hacer select y traernos datos de las tablas a nuestras variables en Advice. Un poco como ha comentado Ivone, pues para distintas aplicaciones, ¿no? Para almacenar datos en tablas, para comunicarnos con otras aplicaciones mediante tablas, mediante bases de datos o lo que necesitemos, ¿no? Y todo, como siempre, para intentar hacer la vida del programador más sencilla y, y que se pueda implementar en distintos proyectos y customizar, obviamente, y personalizar lo que se necesite. Y Bien. esto es un poco todo lo que os quería enseñar. Ivone, te cedo de nuevo la palabra. Muy bien, gracias Isaac. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Perfecto. Vale, muy bien, pues paso a compartir yo y continuamos. Volveremos a este tema, volveremos a hablar de la base de datos en el punto 5 de la agenda, pero vamos a continuar, que toca continuar. Acabo de lanzar una encuesta, si la pueden verificar, debería llegarles o bien con un pop-up o bien en el chat, no estoy seguro, para saber de las integraciones que hemos mencionado aquí o de cualquier otra que a ustedes se les ocurra, cuáles les gustaría ver en otro webinar, ¿vale? Así nos dan un poquito también de feedback con lo que se están moviendo y así se los podemos nosotros enseñar a toda la comunidad. Aparte de base de datos SQL y sistema de videovigilancia, que es lo que estamos mostrando hoy, pues alguna otra integración de las que aparece aquí o ya les digo, de cualquier otra, ¿vale? Así que ahí tienen la encuesta para ir respondiendo durante la sesión de hoy. Perfecto. Pues continuamos con la siguiente integración, que es la integración de cámaras IP, ¿vale? De sistemas de videovigilancia. Aquí hay que tener varias cosas en cuenta, ¿vale? Entonces, para empezar, si queremos visualizar las cámaras, el streaming de la cámara IP en una pantalla de la escala, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta, en primer lugar,
qué arquitecturas, protocolos y formatos tienen las cámaras, ¿vale? Hay un montón de cámaras en el mercado, cada una de ellas hay una serie de protocolos, algunos de ellos son más estándar, otros menos. Entonces lo primero que hay que hacer es verificar cómo se comunican esas cámaras, ¿vale? Y a partir de ahí podemos distinguir, desde el punto de vista de Advice, entre dos tipos de integraciones, integraciones directas e integraciones indirectas, que necesitan una transcodificación. Pues ahora de nuevo le voy a dar la palabra a Isaac, que no lo dejo respirar, para que nos haga ejemplos de integraciones directas e indirectas con Advice. Así que si Isaac estás por ahí, ¿te dejé Sí, respirar o no? aquí estoy, sigo aquí. Vale, pues venga, Sí, un te dejo segundo. la Sí, pantalla. sí, sí. A ver, un segundo, que ahora os comparto yo la diapositiva. ¿Me veis bien? ¿Me veis bien? A ver, un segundo, comparto Sí, la perfecto. pantalla ahora de nuevo. Estáis viendo ya la presentación, ¿no? Correcto. Pues en este tema de integración con sistemas CCTV o cámaras IP, ¿no? Que también es eso, un tema muy también recurrente, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones, de cuestiones. Aquí en el mercado pues hay multitud de fabricantes, de marcas, de modelos, de tecnologías, de protocolos, ¿no? Algunos protocolos se usan más en la captura de los datos, otros en la reproducción, ¿no? A veces en los sistemas tenemos involucrado pues un videograbador, un network video recorder, ¿no? Un DVR o un NVR, como suelen llamar. A veces se puede incorporar este dispositivo el propio servidor web. En otras ocasiones hay una aplicación de escritorio que proporciona el fabricante de los sistemas, desde donde gestionamos y visualizamos todas las cámaras. Eh, a veces se accede directamente al servidor web que incorpora la cámara, la propia cámara lo incorpora y accedes directamente a la cámara. Otras veces el fabricante proporciona una plataforma online desde donde hace todo el servicio y se visualiza todo desde ahí, ¿no? Vamos, que hay muchas posibilidades, muchas arquitecturas, cada uno pues, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, ¿no? También los protocolos, pues algunos tienen más velocidad, más calidad, más latencia, ¿vale? Hay un mundo, ¿no? Como en todo. Aquí lo que podemos considerar de manera general es que si puedo acceder y visualizar el sistema de CCTV o cámaras IP desde un navegador convencional, pues probablemente también lo pueda visualizar desde Advice, integrar en la visualización de Advice, porque utiliza tecnología web pura, ¿vale? Lo que puedo hacer desde un navegador lo puedo hacer desde Advice, ¿vale? Así como de manera general, ¿vale? Y entonces os voy a enseñar dos ejemplos en el que lo que hacemos es acceder directamente a la visualización de la cámara IP, ¿vale? En el caso de que accediéramos directamente a la cámara IP, pues la mayoría de cámaras del mercado soportan estos dos protocolos que os pongo aquí, el MJPEG y RTSP. MJPEG son las siglas de Motion JPEG, que son JPEG son las imágenes, realmente no es un vídeo, es una secuencia de imágenes, un flujo de imágenes que nos sirve la cámara, ¿vale? En formato JPG. Y esto es compatible con todos los navegadores web, ¿vale? Y es sencillo de incrustar en Advice directamente con un objeto iframe, como os voy a enseñar ahora. Y en el segundo caso, en el caso del protocolo RTSP, el Real Time Streaming Protocol, pues es un protocolo para transmitir vídeo en tiempo real desde la cámara, pero en este caso no se visualiza directamente en el navegador, sino que se necesita un proceso de transcodificación, como comentaba un poco Ivone, ¿vale? Y os voy a enseñar un ejemplo de cómo se hace esto con una aplicación como es el reproductor VLC, ¿vale? Por lo general, el trabajo normalmente a la hora de hacer una integración de estos sistemas, pues es más encontrar en la documentación del fabricante o a veces tienes que bucear por algún foro o lo que sea, encontrar cómo es la URL a la que tenemos que acceder, ¿no? En el caso de MJPEG, pues siempre se forma con una dirección IP, perdón, un puerto y un path, ¿no? A veces encontrar este path, pues en la documentación o lo que sea, pues a veces es un poco más complejo, ¿no? Pero normalmente se reduce a eso, a encontrar a dónde nos proporciona el stream, el flujo de imágenes, la cámara, ¿vale? En la documentación, si está bien documentado, pues en el sistema, pues en el manual, pues lo tenemos que encontrar, ¿no? O cómo es el formato de esta cadena para configurar la comunicación por RTSP que nos tiene que dar el fabricante, ¿vale? A veces te proporcionan un stream de vídeo con cierta calidad o con cierta resolución, otras veces otro stream con posibilidad también con más calidad o lo que sea, ¿no? Y eso hay que bucear en la documentación del fabricante, ¿vale?
Os voy a enseñar desde aquí, desde el navegador, un segundo. Estáis ahora viendo el navegador, ¿no? Aquí os enseño un proyecto que tengo aquí de ejemplo, donde estamos visualizando un par de cámaras IP. Estos son cámaras IP públicas que hay en Internet. Fijaos, esto es la playa de Benicàssim. Está un poco nublado, pero comparado con aquí, con Asturias, yo estoy aquí en Asturias y está lloviendo ahora mismo. Esto es una maravilla. Fijaos, fijaos en la hora para que veáis que esto es en directo, ¿vale? Esto es la hora ahora mismo. Está un poquito mal el reloj, pero es en directo. Y esto es una cámara que hay en un pueblecito de Suecia que se llama Vilhelmina. También esto es en directo. Si veis los árboles moverse, esto es en directo, ¿vale? Para que lo veáis. Integrar esto en Advice, pues es muy sencillo. Os enseño aquí desde la consola cómo se hace desde el Builder. Me conecto aquí, abrimos el Builder y el display este donde estoy visualizando las cámaras, pues es este que hay aquí. ¿Vale? Y aquí simplemente, como os decía, lo que hacemos es añadir en este caso es un foreign object con un objeto iframe, donde en el source, en la fuente, le indicamos la URL a la que tiene que acceder. ¿Vale? Tan sencillo como esto. ¿Vale? Indicar aquí la URL con su IP, puerto y el path donde nos sirve el flujo de imágenes. ¿Vale? Tan sencillo como esto. ¿Vale? Y esta otra igual. Para que lo veáis bien, pues aquí está. Un objeto iframe simplemente y ya lo podemos incrustar en nuestra visualización de Advice. A ver, un segundo que vuelvo a la presentación. Y aquí en el otro caso, en el ejemplo que os comentaba de visualizar una cámara mediante transcodificación de RTSP, pues como os decía, lo hacemos utilizando el reproductor VLC, que es el que esa aplicación es la que hace esa transcodificación y nos hace luego el streaming a un flujo de imágenes que pueda visualizar desde el navegador, ¿vale? Aquí lo interesante es que desde Advice utilizamos unas funciones que se llaman Child Process, que no se conocen tanto, que nos sirven para, desde el servidor, arrancar un script y controlar procesos secundarios, ¿vale? En este caso, es Advice el que le dice a VLC que arranque con estas funciones y que conecte con la cámara, ¿vale? Como veis aquí en este ejemplo, pues desde Advice, desde un script del servidor, le puedo decir al programa, al reproductor VLC, que arranque, que se conecte con una cámara mediante RTSP. Aquí esto está pixelado, esto sería la dirección IP de nuestra cámara de la oficina para que veáis y con el path. Isaac, ¿te fuiste? ¿Los demás me escuchan? Sí, es el sonido. Vale, Se creo le ha ido el que, sonido. creo que Isaac. Sí, sí, creo que Isaac se fue. Vamos a tener un poco de paciencia un momentito a ver que lo consigamos rescatar. Ujú. La cuestión es que vayan entendiendo este mecanismo. Al final esta función que se usa bastante es simplemente eso, para llamar a aplicaciones externas. A ver, Isaac, ¿has vuelto? He vuelto, no sé cuánto tiempo llevo Sí, hablando solo. has vuelto, has ¿Dónde os, vuelto. dónde Nada, os perdisteis? te quedaste explicando esta función, la de Child Process. Solo fueron como 20 segundos o 30. Claro, porque estos días tengo un poco de problemas aquí de conexión. Os decía que aquí lo interesante estáis viendo la presentación, ¿no? Sí, ahora está todo fluido, Isaac. Sí, sí, perfecto. Os decía que aquí lo interesante es que Advice podemos utilizar estas funciones de Child Process y le indicamos desde Advice que arranque el reproductor VLC, que se conecte mediante flujo RTSP a la cámara. Pues esto que está pixelado aquí, os decía, esto es la dirección IP, puerto, usuario y contraseña de nuestra cámara que tenemos en la oficina, que ahora os enseño, el path donde está el streaming de vídeo que nos sirve. Le indicamos que arranque minimizado, que decodifique ese vídeo con esta calidad, en este formato, con estos frames por segundo y demás, y que nos sirva en esta URL el flujo de imágenes que va transcodificando, ¿no? Y este destino donde nos entrega VLC las imágenes, pues es lo que luego configuramos desde el builder, ¿vale? Aquí en el builder os voy a enseñar, aquí en el display de la cámara de la oficina, pues igual con un iframe, en el source le indicamos dónde podemos visualizar el flujo de imágenes que nos sirve, ¿vale? Os voy a enseñar desde aquí, desde el navegador, un segundo, aquí la videocámara de la oficina, aquí está. La oficina de Bester. No tenemos la suerte ahora de que pase nadie ahora por la puerta,
A ver, pero para que lo veáis, pues esto es en directo, esta misma integración que tenemos con una cámara aquí en la oficina, ¿vale? Y esto es un poco todo. No sé, espero que no os haya cortado más, que me hayáis podido escuchar y ver. Mira, ahí pasó alguien. No sean cotillas, ¿eh? Sí, se escuchó bien, Isaac, muchas gracias. Muy Muy bien, bien, perfecto. pues gracias. Ya te dejo respirar un poco hasta la sección de preguntas, ¿vale? Ahora sigo yo. Ok, gracias, Iván. Muy Ya bien, anotado. nada. Entonces, vamos a continuar. Como hemos visto, hemos hecho esas dos integraciones con bases de datos SQL, con cámaras IP en directo. Y vamos, lo que les decía, en el chat sí que estaría guay que pusieran esas otras integraciones que les gustaría ver, ¿vale? Vamos ahora volveremos a tocar estas dos cositas luego, pero ahora vamos a cambiar al siguiente bloque, que es el del despliegue de sistemas SCADA en contenedores Docker, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta tecnología un poco. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Espero que se entienda para aquellos que no están acostumbrados en Docker, pero que les suene. Y espero que no sea muy básico para aquellos que ya lo pilotan, ¿vale? Pero bueno, sí que haremos una parte completamente práctica con los pasos a seguir para desplegar Advice en Docker, ¿vale? Entonces, para introducir un poco esta tecnología, ¿qué es Docker? Docker es una tecnología abierta, ¿vale? De contenedores que permite ejecutar aplicaciones en entornos aislados, ¿vale? Digamos que sería como una cápsula dentro de una máquina y dentro de esa cápsula se ejecuta una aplicación sin depender tanto de lo que hay fuera, ¿vale? La idea es que vamos a llamarlo contenedor, no cápsula, para no liarnos, ¿vale? Ese contenedor en paquete, nosotros creemos una imagen donde donde al ejecutar ese contenedor vamos a tener todo lo que necesita. En el ejemplo de sistemas SCADA, ¿qué suele necesitar un sistema SCADA para funcionar? Necesita un sistema operativo, necesita instalar el software de servidor, necesita quizás una serie de librerías, ya sea propias o externas, necesita tal vez una base de datos SQL. Y entonces cuando nosotros vamos a poner en marcha una SCADA, pues tenemos que estar instalando todo esto o bien utilizar máquinas virtuales, snapshots que ya tengamos por ahí preparados. Esta tecnología Docker va a agilizar todo eso un montón. No solo lo va a agilizar, sino que traerá otras ventajas que les comentaré después de la demo, ¿vale? Entonces, a la hora del despliegue, pues, ¿por qué usar Docker? Pues por esto, porque creamos esa imagen con todo lo que necesita el sistema SCADA y luego lo podemos desplegar. Ese contenedor es portátil. Lo podemos desplegar en máquina física, en máquina virtual. El otro día estuvimos haciendo pruebas con un partner metiéndolo dentro de un router industrial que tenía un sistema operativo accesible y le estuvimos trabajando con Docker. Al final es totalmente portable y aporta esta escalabilidad, portabilidad y escalabilidad. Y más cosas que veremos luego. Entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico, porque al final hay un montón de documentación de esto, hay vídeos por todos lados. Entonces, si quieren profundizar más en Docker en general, lo pueden hacer. Vamos a ver en particular Advice, ¿vale? Vamos a desplegar Advice en directo en un contenedor Docker, ¿vale? Vamos a seguir estos pasos que son los mínimos a seguir, ¿vale? En primer lugar, vamos a nuestra máquina host, donde queremos desplegar el contenedor, o en términos más más generales, donde queremos que la escada se ejecute. Vamos a ir a esa máquina y luego el siguiente paso es importar la imagen de Docker que ya tengo yo preparada o que tenemos preparada con todo lo que necesita, con todo lo que esta cápsula o contenedor que dijimos antes y ejecutarlo, ¿vale? Y al ejecutarlo ya estaría, ¿vale? Lo siguiente sería activar la licencia del software o de las piezas de software dentro del contenedor, que con Advice esto se puede hacer de forma automática, ¿vale? Yo lo voy a hacer manual en el ejemplo que voy a hacer ahora, voy a hacer el procedimiento de activación de licencia manual, pero hay una herramienta dentro de Advice que se llama Autolic, que es para que ese licenciamiento se produzca de forma automática, ¿vale? Y ya está, o sea, solo con esto ya estaría iniciado el SCADA, ¿vale? Luego voy a hacer dos pasos más, porque la imagen que voy a descargar, que voy a importar es un proyecto vacío. Luego lo que voy a hacer es mover el proyecto de la demo online, que luego les mostraremos si quieren. Lo voy a mover, el fichero de proyecto, lo voy a mover adentro del contenedor y luego lo vamos a visualizar desde dentro del contenedor. O sea, desde fuera hacia dentro del contenedor. Estos son los pasos que voy a seguir en la demo, así que directamente voy a desplegarlo. Entonces, los pongo en contexto. Mi máquina host va a ser este Ubuntu que tengo por aquí, ¿vale? Entonces, abro la terminal del Ubuntu, me coloco en el directorio en el que quiero desplegar Advice y mi directorio es este, Advice-Docker. Es una carpeta que he llamado así. Les muestro que no tengo absolutamente nada dentro,
Aquí tengo los comandos para no estar escribiendo y equivocándome, que ya sabemos lo que pasa en directo, ¿vale? Entonces, ya tengo aquí Docker instalado, ya lo he comprobado. El siguiente es ejecutar el comando de Docker, docker pull, para hacer un pull de la imagen que contiene toda esa instalación previa que habíamos dicho, ¿vale? En este caso, esta imagen de Docker contiene un Ubuntu 20.04, contiene Advice instalado y nada más, ¿vale? Es una imagen bastante sencilla. Esta imagen, si hacemos el pull de esta manera, estaremos haciendo el pull de Docker Hub, ¿vale? Docker Hub, se los muestro por aquí, es el entorno público de Docker donde pueden ir subiendo sus imágenes, ¿vale? Esto no es obligatorio, no hace falta subir la imagen aquí y luego descargarla desde la máquina host, desde el Docker. Se puede hacer de otras maneras, se puede trabajar todo on-premise, ¿vale? Pero bueno, esta la tengo subida aquí. Ya les digo, es un Advice 3.11 para Ubuntu 20.04 y ya está, es sin más vacío, ¿vale? No tiene nada más, ¿vale? Por si quieren utilizar este comando para importar la imagen. Es lo que voy a hacer. Así que le hago una copia de este comando y lo pego por aquí. Y hacemos el pull de esa imagen, ¿vale? Autenticamos y luego hay un comandito para ver las imágenes que hay disponibles en este Docker. Ese comando es Docker, bueno, vamos a poner sudo siempre por aquello de asegurar el tiro, sudo docker images. Aquí te va a mostrar las imágenes disponibles aquí. ¿Vale? En este caso, pues aquí tengo la que hemos importado, que fue creada hace 6 semanas, ¿vale? Bien, el siguiente comando es ejecutar el contenedor, ¿vale? Basándonos en esta imagen, yo quiero ejecutar un contenedor. Ese comando es más largo. En la documentación de Advice de los contenedores está explicado cada parámetro. Voy a explicar algunos de forma general. Básicamente el comando es docker container run. Hay aquí una serie de parámetros de interacción con el contenedor. El contenedor lo voy a llamar Advice Container 04. El parámetro volumen es interesante porque les voy a decir que dentro del directorio advice-docker cree una carpeta que se llame container, dos puntos, y mapee todo lo que haya en container a esta otra dirección, mnt-advice/project. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de esa carpeta container que se va a crear dentro de Advice Docker, todo lo que yo ponga ahí se introducirá en el contenedor, en esta dirección dentro del contenedor. ¿Vale? Esa dirección, si lo dejamos así, existe pero es invisible. Luego con el último parámetro, prog, pues la hago visible para que yo pueda ver desde mi máquina host en la carpeta container todo lo que hay dentro del directorio de proyecto del contenedor. Y es aquí ni más ni menos donde voy a poner el fichero del proyecto, ¿vale? Del proyecto de la escala. El resto de comandos son, pues, mapear puertos. Por ejemplo, voy a acceder al puerto 8080 de mi máquina host y el Docker va a interpretar que ahí tiene que servir el puerto 80 del contenedor. Y así con el puerto HTTPS y con el puerto del OPC UA Server, ¿vale? Y por último, indicarle en qué imagen se va a basar para ejecutar este contenedor, para crearlo, ¿vale? Así que le doy a Enter, ejecuto este comando, se crea aquí el identificador y puedo verificar los contenedores disponibles aquí, los que ya hemos creado. Sudo docker, esto era ps-a. Si pongo solo ps, vamos a verlo, me va a mostrar los contenedores que estén iniciados, pero este no está iniciado. Luego ahora les explico por qué. Si quiero ver todos los contenedores, hago sudo docker ps-a. Entonces aquí tengo varios contenedores, entre ellos el Advice Container 04, creado hace 26 segundos, ¿vale? Bien, ¿por qué no se ha iniciado? Porque Advice requiere licencia. Si tuviésemos el auto-leak ya configurado, sí se hubiese licenciado solo y ya tendríamos el proyecto en marcha, sin hacer nada más, ¿vale? Pero como estamos haciendo el procedimiento manual, en algún punto se ha creado el fichero para requerir la licencia. Vamos a hacer un ls al directorio este. Vemos cómo se ha creado la carpeta container con el comando este de aquí. Entramos a container. Y aquí vemos el hardware code, que es el fichero de identificación del contenedor que tomaremos para licenciar Advice, ¿vale? Esto lo voy a hacer. Voy a abrir este fichero. Ahora me salgo de Ubuntu, me voy a Windows y abro el WinSCP, que ya lo tengo conectado al Ubuntu, ¿vale? Para manejar estos ficheros en Windows, ¿vale? Porque voy a tener que crear ahora en tiempo real una licencia, ¿vale? Entonces me pongo aquí en el directorio Advice Docker, refresco. Aquí tengo container y tengo el hardware code, ¿vale? Entonces le hago doble clic y este es el hardware code específico para container. Si van a querer hacer pruebas con esto, con Docker, que sepan que la licencia que se requiere es especial, ¿vale? Si van a solicitarnos una licencia para hacer pruebas con esto, tienen que decirnos explícitamente
que esto es para trabajar con dockers, aunque ya lo sobreentenderemos porque empieza por container, ¿vale? Pero bueno, que si nos lo indican mejor. Mientras estoy diciendo esto, estoy generando la licencia. Repito, con el autoleak no hace falta, ¿vale? Se hace solo. Está todo documentado y les vamos a echar una mano con eso también. La descargo. Lo tengo en la carpeta de descargas, así que refresco aquí y supuestamente debería tener aquí efectivamente addserver.leak, que este es el fichero de licencia para este contenedor, ¿vale? Entonces, espera que voy a downloads. Aquí, lo muevo al Ubuntu. No lo puedo mover directamente dentro del contenedor porque para eso hace falta un comando especial, porque hay que meterlo dentro del contenedor en una ruta específica que necesita Advice, ¿vale? Otra vez más, con el autoleak todo esto no hace falta. Pero bueno, ahora volvemos a Ubuntu y verificamos el movimiento este que acabo de hacer. Ahí tengo el addserver.leak y lo pongo donde Advice necesita que esté, ¿vale? Y se hace con este comando, ¿vale? Para mover, a ver dónde está, aquí. Lo voy a copiar y lo voy a explicar. Entonces, para mover ficheros en general de fuera del contenedor a rutas específicas dentro del contenedor, se usa el comando docker container cp. Le indicamos dónde está originalmente el fichero y luego le decimos en qué contenedor y en qué ruta dentro del contenedor. Y esta ruta es la específica que necesita Advice para albergar ahí la licencia. Le doy a Enter y ya está copiado y en principio ya está. Ya tengo el software licenciado, ahora simplemente tengo que iniciar el contenedor, ¿vale? Con el comando docker container start y el nombre del contenedor, ¿vale? Y con esto ya habríamos terminado, ¿vale? Entonces vamos a verificarlo. En teoría ya con esto es suficiente, así que vamos a abrir un navegador web. Voy a abrir el local de Docker. Voy a apuntar a la dirección local y el puerto 8080. Recuerden que estábamos mapeando al 80 de dentro del contenedor. Ya la tengo por aquí, si no me equivoco. Dirección local, puerto 8080, ¿vale? Y ven que el servidor web responde. Por lo tanto, ya Advice ha sido iniciado. Puedo acceder desde fuera porque tengo permisos, ¿vale? Esto sería la 192, 168, 307. Y puedo acceder desde fuera del entorno de la máquina Ubuntu y del contenedor, pero desde dentro de nuestra red, ¿vale? El último cambio que voy a hacer es, pues, oye, en lugar de ver un proyecto sin nada, vamos a ver un proyecto con algo, ¿vale? Entonces yo en la carpeta de descargas de Ubuntu ya tengo se los voy a enseñar. Aquí tengo un nodes.db, que es un fichero de proyecto, con el proyecto de demo, ¿vale? Entonces lo voy a mover al directorio del proyecto de Advice, ¿vale? Entonces para ello, como voy a sobreescribir el nodes.db, tengo que detener el contenedor, ¿vale? Hacemos el mismo comando que antes, pero en lugar de start, stop, detenemos el contenedor, tomará unos segundos en detener el servicio de Advice y todo esto. Y ahora muevo ese fichero desde descargas con el mismo comando que para las licencias, desde descargas a la ruta del proyecto, mnt advice project, ¿vale? Hago el movimiento, tardará unos segundillos porque son 200 megas, pues no, ha sido bastante rápido, ¿vale? Pues ya está, ahora solo tengo que iniciar el contenedor otra vez, ya está. Así que hacemos un start container y ahora sí que tarda unos segunditos en arrancar, vamos a comprobarlo de nuevo en el servidor web y ahora cuando arranque pues veremos el proyecto de demo, ¿vale? Ahí está arrancando y aquí tenemos la demo online, que ya muchos de ustedes la conocen. Podemos hacer visualización, control, cambiar de pantallas y lo mismo desde fuera, ¿vale? Así que estos es un poco los pasos a seguir. Me entretuve más en el tema de la licencia. Simplemente recuerden que no es necesario si hacemos la parte de autoleak. Y ya está, ¿vale? Quería hacerles este ejemplo. Entonces vamos a repasar las ventajas que ofrece Docker frente al despliegue tradicional y al despliegue en máquinas virtuales. Los beneficios que ofrece son aislamiento. Esto que hemos montado, en este caso Advice solo, pero si ponemos también las plantillas de reportes, el modulito de conexión a base de datos, las tablas, todo eso lo metemos dentro del contenedor, eso funciona independiente, ¿vale? Se ejecuta dentro de un host, pero es una ejecución aislada. Entonces eso también te da una consistencia. Si pasa algo alrededor del sistema operativo, pues el contenedor está aislado, ¿vale? Es independiente. Ganamos estabilidad por ahí. También ganamos que si hay algún tipo de actualización dentro del contenedor, no afecte a otros elementos del host,
¿vale? Esto es algo joder, que son dolores de cabeza que a todos nos han pasado, ¿vale? Tener que actualizar un sistema SCADA, una base de datos y que luego empiecen las incompatibilidades con el resto de cosas, ¿vale? Entonces eso también nos quita ese dolor de cabeza. Y después también a la inversa. Si hay alguna actualización en algún elemento de fuera, al final el contenedor este se ejecuta en Docker. Si Docker no se toca, da igual lo demás que lo toques o no, ¿vale? Hablando muy bruto, pues si cambias cosas de red y tal, pues todo eso se tiene en cuenta siempre. Pero me entienden a dónde quiero llegar, ¿no? Y después también, muy importante, es el uso de recursos, ¿vale? En una era de consumos energéticos que eso está en boca de todos, pues el contenedor siempre va a ser más eficiente en cuanto a consumo de recursos de sistema, siempre va a ser más eficiente y más ligero que una máquina virtual, ¿vale? Así que esto es lo que les queríamos compartir de Docker, ¿vale? Entonces vamos a resumir ya el webinar, vamos a ver próximos pasos. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho. Hemos hecho integración de sistemas SCADA, en este caso Advice, con bases de datos SQL, con cámaras y el despliegue en Docker. Y todo esto lo queremos compartir y lo vamos a compartir con ustedes, ¿vale? Respecto a lo primero, les vamos a entregar el desarrollo, o sea, el módulo, la librería que hemos visto de integración con bases de datos, con los ejemplos, documentación también, nuestro soporte técnico y videotutoriales de formación para que lo sepan usar de forma óptima. Respecto a las cámaras IP, les vamos a entregar los desarrollos que hemos hecho. Me van a disculpar si no les pasamos la pantallita de la cámara de la oficina, por supuesto, y nuestro soporte, ¿vale? Nuestro soporte para ayudarles con esto. Y también, en cuanto al despliegue en Docker, les vamos a pasar la documentación. Tienen ya acceso a la imagen, igualmente se las pasaremos, aunque sea vacía sin nada. Licencias trial si quieren probar esto y nuestro soporte. Y esto para nuestros partners es completamente gratuito, ¿vale? Casi como cada webinar que hacemos son recursos que creamos y se los entregamos a nuestros partners siempre con la idea de elevar su negocio, de facilitarles la vida e de intentar hacer que ganen más proyectos porque esos proyectos irán con nuestro software y eso es una alianza, ¿no? Lo que concebimos como una alianza. Entonces, si hay algunos de ustedes que no son nuestros partners, que sé que sí, que ya los he visto, pues mi compañera Paola, que está por ahí, si no me equivoco, les comentará Sí, algo muy breve. ¿Qué tal, Paola? gracias, Ivone, muy buenas. Bueno, mi nombre es Paola Melo, Partner Manager de Vester Business, algunos ya me conocéis, y hoy voy a contaros, gracias a Ivone por la oportunidad, por qué nuestro programa de partners puede marcar la diferencia para tu negocio. Lo primero es la visibilidad. Como partner oficial, tu empresa aparece destacada en nuestras páginas web, tanto la de Vinode como Advice y la página de Batman, que es el fabricante de Advice, ¿no? Todas las páginas tienen cobertura mundial. También te entregamos los logos y certificados oficiales para tus propuestas y tu página web. Y esto no solo te da prestigio, sino que también aumenta tu credibilidad de cara a clientes potenciales. Después está el soporte. Te damos acceso a formación técnica y comercial especializada, completamente gratuita, con certificación incluida. Además, cuentas con la licencia de desarrollo anual de Advice, ideal para tus proyectos y tus pruebas internas. Y cuentas con la licencia de Advice, que lo acabo de mencionar. Y algo que valoran mucho nuestros partners es el acceso a nuestro SharePoint, donde hay una gran cantidad de información técnica de marketing y comercial que pueda ser útil para ti para promocionar, ¿no?, tu empresa y nuestras soluciones. También te damos acceso a nuestra comunidad de WhatsApp y también te damos acceso a sesiones periódicas breves que llamamos Vester Community Sessions, para resolver dudas técnicas y compartir estrategias de venta juntos. Y lo mejor es que en Vester te ayudamos a crecer. Te incluimos en nuestras campañas de marketing, buscamos oportunidades de negocio contigo, trazamos juntos un plan de acción comercial, técnico y de marketing según el perfil y el tamaño de tu empresa, para que tengas un acompañamiento real y no se quede este partenariado en solo palabras y te entrego el software y una licencia de desarrollo y ya está. No, la idea es que crezcamos juntos y que sea una relación a largo plazo en la que haya confianza y transparencia, ¿no? Este programa cuesta solo 950 euros al año y lo vas a recuperar fácilmente con una o dos oportunidades cerradas. Entonces, si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel y diferenciarte, te invito a que hagas parte de este programa de partners, a esta red de integradores y que cuentas con nosotros para empezar hoy mismo.
Muy bien, gracias, Muchas Paula. gracias, Ivone. Gracias, Paula, por el mensaje. Merece la pena que le echen un vistazo. Les hemos puesto en el chat acceso al datasheet, bueno, al brochure del partnership para que vean todo esto con más detalle, ¿vale? Y evidentemente, si no son empresas de integración de sistemas, sino que son usuarios finales, cliente final, responsables de producción de una planta, operarios, lo que sea, y todo esto les interesa, pues también está accesible para ustedes, ¿vale? Simplemente en los links que les pusimos antes, que a ver si uno de mis compañeros los puede poner ahora, los links de nuestras agendas, pues pueden reservar una reunión y lo comentamos, ¿vale? Pero que está accesible para ustedes también. Así que el webinar en sí termina aquí. Tenemos algunas preguntas, nos las han lanzado en privado, así que las vamos a comentar porque igual les interesan a algunos de ustedes. Entonces, la primera pregunta sería respecto al módulo de bases de datos. ¿Qué bases de datos están soportadas en estas librerías que hemos creado? Isaac, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿me oís? Sí. Sí. Están soportadas por el momento MySQL, Postgre, MariaDB y SQL Server y más que vendrán. Vale, perfecto. La siguiente pregunta, está bien. la siguiente pregunta es ¿qué se tiene que tener en cuenta para integrar las cámaras IP? Vale, o sea, yo tengo una cámara IP, ¿qué tengo que tener en cuenta para poder integrarla? Pues para saber si tu cámara la puedes integrar en Advice de manera así general, si se puede visualizar desde un navegador web convencional, pues se puede también integrar en Advice e incrustar en la visualización del SCADA de Advice. Y en particular, si en la documentación de la cámara, pues vemos que indica que soporta MJPEG o RTSP, en los protocolos que hemos comentado, pues entonces tenemos ejemplos de integración que podemos compartir Ujú. para hacerlo. Vale, perfecto. Y la última pregunta que tenemos por aquí por privado, respecto al despliegue de contenedores Docker, ¿solo se puede usar Docker? Esta la contesto yo. La respuesta es que oficialmente lo que está soportado es Docker y Podman, ¿vale? Son las tecnologías de contenedores que están soportadas y bajo Linux, ¿vale? O sea, la respuesta oficial es Docker y Podman bajo Linux. Lo que haya fuera de esto lo comentamos, ¿vale? Pero que si queremos ir a lo soportado, a lo que va a funcionar sin muchas vueltas, Docker y Podman bajo Linux, ¿vale? Y no sé si hay alguna pregunta por ahí en el chat abierto. Vamos a comprobar, creo que hay algunos comentarios. Decía, vamos por orden, porque hay varias preguntas desde más arriba. Vale, vi que respondieron las integraciones, las tenemos en cuenta. MQTT, MongoDB, PLC. Comenta Sergio Miguel que ya han aplicado a mandar alertas por Twilio vía script con Node.js y que usa Twilio con los child process, ¿vale? Entonces también es la razón por la que soporta notificaciones por WhatsApp. Muy buena, Diego. Si quieres poner un poco tus datos de contacto por si hay algún usuario final que le interese esto, pues interesante, ¿vale, Sergio? También comenta Israel que le gustaría ver REST servers y clients. Perfecto. De hecho, tenemos ejemplos cortitos en YouTube ya de esto, ¿vale? Si quieres verlo en nuestro canal de YouTube, en la sección de videotutoriales de Advice, tenemos ejemplos cortitos de esto, pero bueno, lo podemos desplegar en un próximo webinar. Muchas gracias. Vale, seguimos con las preguntas. ¿Qué más? Dice también Sergio que hay una forma de exportar lo recabado en la base de datos interna SQLite directamente en Postgre, MySQL, etcétera. Vale, Sergio, esto es algo que vamos a incluir en el módulo. De momento lo que hemos mostrado ha sido inserciones de datos, o sea, fotos, ¿vale? Le sacas una captura al dato cuando cambie o en base a un tiempo y haces el insert en la base de datos. Pero sí que tenemos en mente incluir que le puedas hacer algún tipo de petición de un rango de tiempo al histórico de Advice, procesarlo y pasarlo ordenado a base de datos, ¿vale? Eso es algo que, de hecho, si es algo que requieres, lo podemos hacer de forma personalizada, pero metido en el módulo aún no está, sin embargo, es algo que queremos meter, ¿vale? Así que esa sería la respuesta. Y David comenta que la versión de Teams no soporta la votación porque lanzamos un chat para que puntúen el webinar. Y bueno, no pasa nada. Pues luego nos das la colleja, David, ¿vale? Pues nada, no tenemos más preguntas. Les agradecemos un montón la participación. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier comentario que tengan son bienvenidos, sean buenos, malos o regulares y esperamos que esto les sirva. Enviaremos un correo mañana con la grabación de este webinar, con la presentación y con el acceso a los recursos para partners.
Y para los no partners sí que les agradecemos que nos pregunten o que se interesen un poquitito por el programa de partnership y nosotros se los explicamos encantados, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en el próximo webinar.